porque es una materia densa y no nos vamos a alargar mucho para no aburrir. Así que ahí se ve bien, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Bueno, la idea un poco, o sea, lo que yo preparé es hacer un repaso de las unidades, que lo que tengo entendido es que entra de la unidad 7 a la unidad 12. O sea, a terminar el programa básicamente. Nada, o sea, lo primero que vamos a ver, derechos civiles, derechos económicos, sociales, derechos políticos y después los tres poderes. Todo esto va a ser un recorrido desde la Constitución, o sea, todos los autores que ustedes tienen como bibliografía hacen un repaso por la Constitución y siempre se basan y comentan o interpretan el texto constitucional. Entonces, nada, o sea, lo que vamos a hacer es eso, hacer un repaso de la Constitución, básicamente, y hacer la interpretación que la cátedra quiere que hagan en el parcial o en los orales o en el final, donde sea. Así que, nada, lo primero es la unidad 7 con los derechos civiles, que los derechos civiles en nuestra Constitución están en la primera parte, o sea, ustedes ya habrán visto todo el tema de la estructura de la Constitución y lo que entraba para el primer parcial, pero básicamente la Constitución está dividida en dos partes. En la primera parte se encuentran justamente los derechos, las garantías y todas esas cosas, y después está los poderes, o sea, el poder ejecutivo y el poder judicial están en la segunda parte, el poder legislativo, si no me equivoco, está en la primera. Así que bueno, los derechos civiles. Los derechos civiles se encuentran principalmente en el artículo 14 de la Constitución y se reconocen en favor de todos los habitantes. ¿Eso qué quiere decir? Que nada, o sea, son derechos individuales, son derechos que son para todos los habitantes del territorio argentino y son inherentes a su condición de personas porque son, o sea, vienen con uno, básicamente, y no, o sea, son fundamentales para el desarrollo de cualquiera de nosotros. Estos son como, por ejemplo, trabajar, ejercer la industria lícita, navegar y comerciar, ¿qué más? Nada, todo el tema de publicar ideas sin censura, usar y disponer de la propiedad, asociarse con fines útiles, y después todo el tema de profesar libremente el culto. Y, ¿qué más? Enseñar y aprender. Bueno, todo esto es artículo 14. Y después está acá. Nada, estos son los derechos civiles. Y en el artículo 20 de la Constitución, que no sé si lo puse en el Power, no estoy segura. No, se me trabó. No, no está. Bueno, está. El artículo 14 son los derechos civiles. ¿Y qué pasa? Más adelante en la Constitución, en el artículo 20, se extienden estos mismos derechos, pero para los extranjeros. O sea, es lo mismo, pero como que se habla sobre que los derechos no son solamente para los nativos argentinos, sino que son también para los extranjeros que decidan habitar el suelo argentino. Nada, o sea, en este caso, acá está. Perdón. Este es el artículo 20. Nada, después lo leen si quieren. El Power se los voy a pasar. Nada, después les paso todo el link. Pero tanto, o sea, son claramente diferentes. Son dos artículos de la Constitución que tienen fines diferentes. El artículo 14 habla de los argentinos nativos. El artículo 20 habla sobre los extranjeros. Pero ambos coinciden en un punto muy importante que es el derecho a la propiedad. O sea, que ningún habitante puede ser privado de su propiedad. El derecho de propiedad implica la facultad de usar, gozar y disponer de algo. O sea, ya sea un bien material o un bien inmaterial. Nada, o sea, el titular de un derecho de propiedad sobre un bien puede conceder, conservarlo,
cederlo o venderlo a otro según lo desee. O sea, de eso se trata justamente la propiedad. Y nada, o sea, esto se remite también a otro artículo que es justamente las garantías de propiedad, que es el artículo 17. El artículo 17 es el que dice que la propiedad es inviolable. El artículo 17 le da el carácter de inviolable a la propiedad y establece garantías especiales para proteger el derecho a la propiedad, que está de nuevo en el artículo 14 y en el artículo 20. Nada, o sea, en este sentido se establece que, como ya dije, ningún habitante puede ser privado de su propiedad, sino por sentencia judicial basada en ley, que básicamente es la expropiación por utilidad pública, que solamente el Congreso es el que impone las contribuciones, que bueno, están adelante en el artículo 4, que tiene que ver con la legalidad tributaria, pero bueno, eso es otra cosa. O sea, básicamente nadie puede ser privado de su propiedad, salvo que una sentencia judicial lo disponga. También se establece que queda... Vamos a explicar esto. Nada, o sea... No vamos a hacer mucho quilombo. Vamos a dejarlo ahí y vamos a avanzar con que el Estado puede apoderarse de los bienes de los particulares solamente a través de la expropiación, que es el acto por el cual el Estado puede privar a un particular de su propiedad con fines de utilidad pública, que de nuevo esto lo puede disponer una sentencia judicial o puede ser directamente del Estado. Pero en ambas, o sea, es todo un proceso bastante complicado. Entonces, básicamente quedamos en que la propiedad es inviolable, salvo que el Estado intervenga. Y nada, o sea, las condiciones constitucionales para que se pueda expropiar tienen que ver con que tiene que existir una causa de utilidad pública, es decir, una necesidad de bien común, que, nada, o sea, se denomina también una calificación por ley, que el poder, nada, o sea, declara la expropiación por causa de utilidad pública, que de nuevo es el poder legislativo el que pone todas estas cosas. Y nada, o sea, también se dice que se le debe pagar al particular afectado una indemnización previa y justa que es proporcional al valor de la propiedad. O sea, nada, queda eso. O sea, la expropiación es un quilombo, básicamente, y sinceramente es algo que está dispuesto en la Constitución, pero es una de las tantas cosas que vamos a ver que dispone del Congreso y de lo que el Congreso quiera, porque es el que lo regula, básicamente. Y después de esto, nada, o sea, los derechos civiles, más allá de la propiedad, también hablan mucho sobre lo que es la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley es algo que sostiene el constitucionalismo liberal. O sea, el constitucionalismo liberal sostiene el principio de igualdad ante la ley, que en nuestra Constitución se encuentra previsto en el artículo 16, el cual básicamente nos dice que no hay en nuestro país prerrogativas o privilegios de sangre o nacimiento y somos todos iguales ante la ley, pudiendo obtener empleo sin una condición de idoneidad, si se quiere. En el mismo artículo también se establece la igualdad en materia tributaria, que es un poco lo que viene de la mano de lo anterior. O sea, tanto lo que es la doctrina como la jurisprudencia sostiene que al interpretar el alcance de cualquier principio, que las leyes puedan establecer diferentes categorías de personas, ya sea, por ejemplo, de contribuyentes o qué sé yo, todas las categorías tributarias que existen en nuestro país, eso se va a poder hacer siempre y cuando sean razonables. O sea, como que te están diciendo básicamente que los impuestos o cualquier clasificación que se haga por parte del Estado no tiene que violar el principio de igualdad, de que somos todos iguales ante la ley.
y viene de la mano también de la igualdad real de oportunidades. O sea, la reforma constitucional de 1994 introdujo el principio de igualdad real o igualdad material, que también, o sea, lo anterior era propio del constitucionalismo liberal, y en este caso viene de la mano del constitucionalismo social, que, nada, o sea, el artículo 75, inciso 23, nos dice que, nada, o sea, se garantiza el goce y ejercicio de todos los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales sobre los derechos humanos, en especial los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad, y esta igualdad real de oportunidades y una igualdad de trato, que ya esto es la novedad, o sea, la igualdad real de oportunidades, pero también de trato, dice que podrá defenderse a través de acciones positivas, como por ejemplo las normas que favorezcan especialmente a estos grupos, y nada, es como esto que generalmente se llama discriminación positiva, y nada, como que los distintos organismos tienen que adaptarse a la igualdad de condiciones e igualdad de trato. Y entonces, nada, los derechos civiles están distribuidos en la Constitución en distintos artículos. El artículo 14, el artículo 17, el artículo 20 y, ¿qué más? Artículo 16 y artículo 75, inciso 23, que el artículo 75 ya es parte de lo que es poder legislativo. Nada, o sea, la verdad que mucho más de derechos civiles no hay que decir, es simplemente más que nada el artículo 14, y siguiendo con esa línea en el texto constitucional, sigue el artículo 14 bis. El artículo 14 bis se trata de derechos sociales, o sea, son aquellos que son reconocidos para individuos o grupos abarcando la actividad laboral. O sea, lo anterior, los derechos civiles tienen que ver con algo inherente, algo propio de nosotros como seres humanos. Y los derechos económicos y sociales tienen que ver ya con nosotros como individuos que trabajamos, o sea, individuos trabajadores. Individuos o grupos, ¿no? Obvio. Pero estos abarcan la actividad laboral, la familia y la previsión social. Comprenden todo el tema de la protección al trabajador, a las asociaciones de trabajadores y básicamente cualquier grupo humano en desventaja, que bueno, tiene que ver con esto, con cualquier problema que puedan llegar a tener los trabajadores, está como previsto en el artículo 14 bis. Este artículo, como ya deben saber, se incorpora en la reforma constitucional de 1957 y reconoce los derechos sociales en el orden constitucional argentino, cosa que no se había hecho antes. Es una norma que representa, viene también de la mano de lo último que hablamos, del constitucionalismo social, y básicamente modifica y, en cierto punto, enriquece la constitución histórica que teníamos en 1853, 1860. Nada, o sea, el artículo 14 bis tiene 3 párrafos. En cada uno de esos párrafos reconoce los derechos al trabajador individual, a los gremios y establece la seguridad social. Como regla o principio general, se dispone que el trabajo gozará de la protección de las leyes. O sea, por primera vez en nuestra Constitución, las constituciones válidas, no derogadas, por supuesto, o sea, la Constitución de 1949 quedó sin vigencia, entonces, por primera vez en las constituciones con validez, se establece justamente la seguridad social y la protección de los trabajadores en la Carta Magna, básicamente. Y
nada, o sea, al trabajador individual se le empiezan a reconocer los siguientes derechos: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones, pagos, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, la protección contra el despido arbitrario, la estabilidad del empleo público y la posibilidad de sindicalizarse en forma libre y democrática. Y después, en el siguiente párrafo, habla sobre los gremios o sindicatos. O sea, básicamente los gremios se los entiende como sindicatos en este artículo. Y se les reconoce los derechos de concretar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje y a la huelga. También se establecen garantías especiales para los representantes gremiales, para que los representantes gremiales puedan desempeñarse en sus cargos. Y por último, el tercer párrafo habla específicamente de la seguridad social, que busca proteger a los habitantes en todas las contingencias que puedan aparecer en la vida, o sea, entendiendo a la vida en este artículo como nacimiento, enfermedad, vejez, muerte, o sea, así, directamente. Nada, o sea, acá se habla, quizás en los análisis que ustedes que hayan leído, van a encontrar el tema de la procura existencial. O sea, se dispone que el Estado otorgará los beneficios de seguridad social a los habitantes, a los trabajadores, siendo más específicos. La procura existencial será integral e irrenunciable. O sea, la legislación establece el seguro social obligatorio que va a estar a cargo de distintas entidades nacionales o provinciales que tienen autonomía financiera y económica, y son administradas por, todos aquellos que trabajen en el Estado. Y bueno, de la mano de esto también vienen las jubilaciones y las pensiones, que deberán ser móviles, y la protección integral de la familia, y nada, o sea, todo el tema de lo que es la defensa de la familia y la protección familiar, de la mano de la compensación económica familiar y la posibilidad de acceder a una vivienda digna. Entonces, toda la unidad que ustedes tienen, que es la unidad 8 de derechos económicos y sociales, es el artículo 14 bis. Habla plena y específicamente de eso. Nada, eso es bastante acotado, bastante simple. Y esto vamos rápido con todo esto porque después todo el resto, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, lleva su tiempo. Y estos son simplemente artículos. Así que nada, pasamos a los derechos políticos. Los derechos políticos que están un poco más distribuidos en la Constitución y son aquellos que facultan a los ciudadanos a intervenir en la formación y participación de gobierno. La mayoría se encuentran en la parte de derechos y garantías de la Constitución, que arrancan en el artículo 36. Nada, o sea, empecemos con el artículo 37, que es el derecho al sufragio, que es incorporado en 1994. Todo esto de nuevos derechos y garantías son incorporados en 1994, con la reforma. Después, derecho al sufragio. Tenemos el derecho a peticionar a las autoridades, que surge el artículo 14, y el derecho a formar y participar en partidos políticos, que también es incorporado en 1994 en el artículo 38, también en nuevos derechos y garantías. Y nada, o sea, en nuestra Constitución, esta nueva parte que apareció con la reforma, consagra también explícitamente en el orden constitucional argentino las formas semidirectas de democracia. O sea, en el artículo 39
perdón, el gato, en el artículo 39 se establece la iniciativa popular para básicamente presentar proyectos en la Cámara de Diputados de la Nación. Y esta facultad de los ciudadanos tiene ciertas restricciones, por supuesto, y básicamente no puede utilizarse para presentar proyectos de ley que se refieran a una reforma constitucional o a tratados internacionales o a materia impositiva y todos los temas de presupuesto y materia penal que le corresponden a los distintos organismos y a los distintos poderes de gobierno. Y nada, también agregan la consulta popular. O sea, básicamente los derechos políticos que estamos hablando ahora tienen que ver con la posibilidad que se nos da a nosotros como ciudadanos de participar en política y también de postularnos como candidatos o nada, poder hacer política desde un punto más vista de cargos, si se quiere. O sea, básicamente la posibilidad de elegir y ser elegido. Y nada, o sea, siguiendo con los artículos, tenemos el artículo 36. Es importante destacar que este artículo, que de nuevo es incorporado en la reforma de 1994, reconoce el derecho a defender el sistema democrático, o sea, la nulidad de los actos o decisiones de un eventual gobierno de facto y el derecho de los ciudadanos a resistir dichos actos o decisiones. Ese es como el artículo sobre la democracia. Pero, a ver, uno de los, o sea, lo más importante, si se quiere, de derechos políticos está en el artículo 37. O sea, la norma garantiza, primero, en términos generales, el ejercicio pleno de todos los derechos políticos, conforme al principio de soberanía popular y según lo esté establecido en las leyes reglamentarias. Perdón, es que el gato quiere salir. Vale. Perdón. Nada, o sea, artículo 37. Entonces, el artículo 37 habla sobre el ejercicio pleno de todos los derechos políticos y en el segundo párrafo habla sobre, no mentira, en el mismo párrafo habla sobre el sufragio. O sea, nos está hablando de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos y el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. O sea, el artículo se refiere al sufragio y recordemos que se consagra el derecho al sufragio tanto en forma activa de elegir como en la forma pasiva de ser elegido. Habla de las dos cosas. Y las características constitucionales de esta norma son tomadas por el poder, o sea, habrán visto todo el tema del poder constituyente y básicamente el constituyente reformador de 1994 se basa en la ley Sáenz-Peña, que, nada, el sufragio. Y nada, o sea, esta norma, la ley Sáenz-Peña obviamente influye y ha influido decisivamente en la tradición política argentina, y este artículo la toma y pone explícitamente el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. El sufragio es la función política que ejerce el cuerpo electoral y nos permite integrar los distintos órganos de gobierno. Y bueno, nada, o sea, al sufragio acá, como todos conocemos, se le van asignando varias características. En primer lugar, universal, porque todos los ciudadanos, sin ningún tipo de discriminación arbitraria, tienen el derecho a votar. Y, o sea, las leyes pueden establecer limitaciones razonables, como por ejemplo cuando somos menores de edad, y también se dispone, o sea, simplemente queda ahí, o sea, tiene sus obvias limitaciones, pero a grandes rasgos es universal. Después se dispone que el sufragio es igual, o sea, un hombre, un voto.
por lo que el voto de cada ciudadano debe computarse de igual manera. O sea, mi voto no vale más que el tuyo y el tuyo no vale más que el mío. Después es secreto, o sea, no puede hacerse público de ninguna forma. O sea, y es obligatorio, por lo que votar es un deber y una carga pública. O sea, más allá de que, de nuevo, volviendo con las limitaciones, la legislación electoral establece excepciones, como por ejemplo los casos de las personas que son mayores de 70 años, a quienes no les cabe ningún tipo de sanción si no votan, o nada, o sea, los que se encuentran a más de 500 kilómetros de su domicilio el día de la elección. Pero bueno, o sea, el voto es obligatorio, o sea, la obligatoriedad del voto tiene como finalidad el subsanar el desinterés que generalmente, como podemos ver en los países que el voto no es obligatorio, nada, o sea, la ciudadanía se desinteresa por los asuntos públicos y lo que se quiso hacer con el constituyente reformador de 1994 es que la gente, nada, o sea, quede escrito que es obligatorio y que nada, no sea más que meramente una ley, sino que sea parte de la Constitución. Y nada, o sea, por último, el artículo 37 habla sobre la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres para el acceso a los cargos públicos. O sea, esto implica una reglamentación especial del principio de igualdad y le brinda la propia cobertura constitucional a la normativa que establece los cupos para el acceso a cargos electivos a las mujeres o disposiciones sobre igualdad de género en el acceso a los cargos públicos. Nada, o sea, esto también está reglamentado en las leyes y todo como ya sabemos, pero de nuevo, el artículo 37 es muy importante en cuanto a los derechos políticos porque abarca básicamente gran parte de las conquistas que se fueron haciendo a lo largo de los años. Después, bueno, o sea, el artículo 38 habla sobre los partidos políticos y que son instituciones fundamentales del sistema democrático. Y nada, eso, o sea, habla todo esto de nuevos derechos y garantías, habla sobre los derechos políticos, así que nada, tengan eso presente, pero bueno, céntrense, o sea, si van a hablar de derechos políticos en cualquier examen, hablen sobre el artículo 36, artículo 37. Y bueno, mencionen todo el tema de los partidos políticos si tienen ganas, pero el artículo 37 es el más importante. Bueno, hasta acá, todo bien, se entiende. Estos fueron los distintos tipos de derechos, que muy fácil y rápido, porque si no vamos a estar 8 horas acá. Pero bueno, ahora nos ponemos más profundos con los temas. Pero bueno, si no hay ninguna duda, seguimos con Poder Legislativo. Bueno, antes había dicho una boludez, sí, todos los tres poderes están en la segunda parte de la Constitución. Arranca en el artículo 44 y el Poder Legislativo va desde los artículos 44 al artículo 86. La segunda parte de la Constitución se la conoce como la parte orgánica, o sea, es la parte sobre las autoridades de la nación. Y posee dos títulos. El primero es el que corresponde al gobierno federal y se divide en distintas secciones. La primera de estas secciones es el Poder Legislativo, que de nuevo, artículos 44 y 86, muy importante que retengan eso, y el capítulo primero habla sobre la Cámara de Diputados. El segundo capítulo sobre el Senado, tercero de disposiciones comunes a ambas cámaras, atribuciones del Congreso, la formación y la sanción de las leyes, las funciones de la Auditoría General de la Nación y las funciones del Defensor del Pueblo. Nada, o sea, arranquemos por lo primero. El Poder Legislativo argentino está en manos de un Congreso bicameral.
o sea, una Cámara de Diputados de la Nación y otra de senadores de las provincias. Esto lo dispone el artículo 44. Ambas cámaras son, según la Constitución, jerárquicamente iguales. Más allá de que se llama la Cámara Alta y la Cámara Baja, ambas son jerárquicamente iguales, cosa que a veces es una confusión que tenemos, pero son jerárquicamente iguales. Y nada, o sea, arrancando de lleno con la primera, la Cámara de Diputados, que arranca en el artículo 45 al artículo 53. Nada, o sea, lo primero que nos dice este artículo es que el número de diputados no está previsto en la Constitución, o sea, el número de diputados es variable. Y esto, vamos a verlo, es un poco raro. O sea, luego cada censo, el número de diputados podría aumentarse, pero no disminuirse jamás. Esto está entre los artículos 45 y 47. Básicamente se elige un diputado cada 161.000 habitantes o fracción que no baje de 80.500. Esto está dispuesto en una ley, es la ley 22.847. Y nada, o sea, básicamente se eligen diputados nacionales y, o sea, nada, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y lo que nos dice este artículo es que la capital también elegiría en caso de traslado. O sea, en el caso de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dejara de ser la capital, por alguna razón extraña que todo puede suceder, en caso de traslado, la capital también tendría sus diputados. Según la Constitución, ninguna provincia puede tener menos de 5 diputados, y actualmente nosotros tenemos 257 diputados, si no me equivoco. Pero bueno, o sea, no está previsto en la Constitución expresamente ningún tipo de número. O sea, lo que se dice es eso. O sea, en las cuentas ninguno va a tener menos de 5. Nada, eso. O sea, eligen diputados nacionales, provincias, CAA y capital en caso de traslado. Los requisitos para acceder al cargo de diputado están en el artículo 48. Se requiere tener al menos 25 años de edad, 4 años de ciudadanía en ejercicio y haber nacido en la provincia que lo elige o tener al menos 2 años de residencia inmediata en ella. Nada, eso, bastante simple. Después pasamos a la forma de elección de los diputados. En el caso de los diputados nacionales, la forma de elección depende de una ley. O sea, la Constitución establece algunas reglas generales en el artículo 45, que en ese sentido la norma prescribe que la elección va a ser directa y a simple pluralidad de sufragios. O sea, por consiguiente, no puede haber un sistema de doble vuelta o balotaje o una elección indirecta para elegir a los diputados. Eso está en el artículo 45. Actualmente, nuestro Código Nacional Electoral establece el sistema de representación proporcional DONT, que o sea, lo deben haber escuchado y visto 1,5 millones de veces, pero nada, esto está en los artículos 158 a 164 del Código Nacional Electoral. Si tienen ganas, después léanlos. Y nada, o sea, como que un poco lo que cuenta la bibliografía es que anteriormente regieron otros sistemas, como la lista completa, la lista incompleta, y nada, las circunscripciones uninominales. Pero eso no viene mucho al caso, la verdad. La renovación de la Cámara de Diputados. O sea, los diputados en su cargo, como ya sabemos, duran 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Esto está en el artículo 50 de la Constitución. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Esto, de nuevo, artículo 50.
Es decir, que cada 2 años se eligen en todo el país la mitad de los diputados. La elección es por distrito electoral. Pasando a el capítulo segundo, la Cámara de Senadores. Nada, o sea, a diferencia de la Cámara de Diputados, el número de senadores es fijo y está dispuesto en la Constitución. Hay 3 senadores por provincia y 3 por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que hace un total de 72 senadores. Nada, esto está fijo, acuérdense que no, la Constitución no dispone un número para diputados, eso va a cambiar, puede llegar a cambiar. No, o sea, hasta ahora no tuvo mucho, no varió mucho que digamos, pero bueno, podría suceder. En el caso de los senadores, no, los senadores son 3 por provincia y 3 por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y nada, o sea, los requisitos para ser senador están dispuestos en el artículo 55 de la Constitución. Los senadores deben tener no menos de 30 años, 6 años de ciudadanía en ejercicio, haber nacido en la provincia que lo elige o tener, como en el caso de los diputados, tener 2 años de residencia inmediata en ella. Y en la Constitución habla sobre una renta anual de 2.000 pesos fuertes, pero eso nunca se puso en práctica, así que ignoren, pero bueno, forma parte de los requisitos. Y en cuanto a la selección, o sea, la forma de elección de los senadores, son elegidos conforme lo establece nuestro artículo 54. Básicamente le corresponderán 2 senadores al partido o alianza electoral que gane la elección y 1 al que salga segundo. No se exige en la Constitución, a diferencia de lo que vamos a ver después con el Poder Ejecutivo, no se exige una mayoría especial, sino simplemente habla sobre ganar la elección. Es entonces un sistema que se podría básicamente, no sé, comparar con lo que es la lista incompleta en el artículo 54. Y lo que dice este artículo es que la elección es directa y conjunta, o sea, se eligen en el mismo acto los 3 senadores de cada distrito. Y antes de la reforma de 1994, la elección era indirecta y la realizaban las legislaturas provinciales. Nada, o sea, conforme tanto para la Cámara de Diputados como para la Cámara de Senadores, según lo que dice la ley 27.412, rige la paridad de género en ambos ámbitos de la representación pública. Eso es re importante, o sea, nada, lo que hablábamos antes de los derechos políticos está en esta ley, en la 26.412, que habla sobre la paridad de género y la posibilidad de que las mujeres accedan a los cargos públicos. Y lo que sigue con el tema de la elección es la renovación de la Cámara de Senadores, que a diferencia de la Cámara de Diputados, que se elige todo de una, digo, o sea, la mitad, ¿no? Pero se renueva por mitades. En este caso, los senadores duran 6 años en sus cargos y también pueden ser reelegidos indefinidamente, según lo establece el artículo 56. La Cámara de Senadores se renueva por tercios cada 2 años, es decir, que hay 8 provincias que eligen senador cada 2 años. Eso es re importante, no sea nada. Tenganlo en cuenta. Nada, esto de las vacantes. Quiero ver qué sigue. Perdón, acá. Ok. Las vacantes. En el caso de vacantes, ya sean diputados en el artículo 52 como en senadores en el artículo 61, la Constitución ordena la realización de una nueva elección. Pero esto no necesariamente funciona así, claramente. Pero nada, o sea, luego de las elecciones, el primer legislador de la lista, actualmente lo que pasa, si no ingresó al Congreso, se convierte en el primer suplente
y así sucesivamente. O sea, como que actualmente nosotros tenemos en la forma en la que se realizan nuestras elecciones, tenemos previsto un sistema de vacantes en el cual si un legislador no puede, tiene otro que lo va a reemplazar. Ya están puestas de esa manera las listas, o sea, básicamente lo que pasa en la Constitución no les importó mucho y decidieron que era mucho más práctico hacerlo de otra forma, que es básicamente teniendo todo este tema de los suplentes. Que bueno, podemos hablar un montón sobre si está bueno o no, porque a veces, o sea, uno no, con el tema de los suplentes, si vos no votaste a esa persona y no sabías que esa persona estaba ahí, de repente aparece y nada, es suya la banca. Y la verdad es que, qué sé yo, podemos hablar un montón sobre si está bueno o no está bueno y todo eso. Pero, pero vamos a hablar sobre las disposiciones de ambas cámaras en su lugar. Nada, las disposiciones de ambas cámaras es un capítulo aparte, es el capítulo tercero, que va desde el artículo 63 al artículo 74. Las disposiciones comunes de ambas cámaras, en primer lugar, nada, o sea, nos hablan sobre las... ¿Por qué sesiones? Bueno, las sesiones. Las sesiones ordinarias, el artículo 63 arranca diciendo que ambas cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias todos los años, desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Hay una diferencia, o sea, hay una gran cantidad de sesiones que en la bibliografía se separan. Nada, o sea, hay una distinción de las distintas sesiones y es re importante que se entienda. Nada, o sea, este artículo fue reformulado en 1994 con la reforma porque se agrega que ambas cámaras se reunirán por sí mismas. Ese por sí mismas antes no estaba. Nada, o sea, habla sobre quizás una independencia, o sea, más allá de que son codependientes en todo, tienen esa independencia de que se reúnen por sí mismas, porque bueno, está la Asamblea Legislativa, que es cuando se reúnen en conjunto. Entonces, como se ve que no les quedaba muy claro, lo separaron y pusieron por sí mismas. Una boludez, pero bueno, corta. El artículo 63 entonces nos habla de los distintos tipos de sesiones. En primer lugar están las sesiones, la definición de sesiones son las reuniones y periodos donde el Congreso desarrolla toda su labor parlamentaria y donde se pueden tomar decisiones jurídicamente válidas. Lo que está fuera de las sesiones no es jurídicamente válido y nuestra Constitución reglamenta 4 tipos de sesiones y nada, o sea, solamente hay una que no se encuentra regulada por la Constitución, pero ahora lo vemos. Las sesiones ordinarias son las que, como dice el artículo, se inician el 1 de marzo y finalizan el 30 de noviembre. Durante este periodo, la competencia del Congreso es absoluta, es plena, y está permitido el tratamiento de todo tipo de proyectos. En las sesiones ordinarias, las cámaras se reúnen por sí mismas, como dice la Constitución, salvo en la apertura de las sesiones que las hace el presidente de la Nación, donde ambas cámaras tienen que estar reunidas en la Asamblea Legislativa. Y nada, o sea, la Asamblea Legislativa está reglamentada por la Constitución en el juramento o renuncia del presidente, la designación del reemplazante, en el caso de que haya cefalía del Poder Ejecutivo, y el recibimiento de cualquier mandatario extranjero si se dispone de esa forma. Y el segundo tipo de sesión es la sesión extraordinaria. Las sesiones extraordinarias están también reglamentadas en el artículo 63 y pueden ser convocadas en el periodo de receso del Congreso, o sea, desde el 1 de diciembre al 28 de febrero, el presidente de la Nación, mediante un decreto, puede fijar un temario y se realizan sesiones extraordinarias para resolver un asunto específico. O sea, es algo que pone el presidente y dice, bueno, vamos, hagamos esto. Después están las sesiones de prórroga, que estas también están reguladas y se convocan en el caso de necesitar extender las sesiones ordinarias.
O sea, pueden ser prorrogadas tanto por el presidente como por las mismas cámaras, que lo pueden decidir. Pero bueno, es importante entender que ambas cámaras, o sea, el tema de que funcionan en conjunto, las sesiones se extienden para ambas cámaras, no es que se extienden solo para una, se extienden para ambas. Y el cuarto, que acá no lo puse, son las sesiones preparatorias. Estas son las que no están reguladas por la Constitución Nacional y se realizan antes del inicio de las sesiones ordinarias o luego de que finalicen, dependiendo de qué disponga cada una de las cámaras. Y el objetivo de las sesiones preparatorias es incorporar a los nuevos legisladores y revisar la validez de todos los títulos y todas las cosas que, nada, o sea, que tengan. Y es necesario también que durante las sesiones preparatorias puedan elegirse las autoridades y los integrantes de cada una de las comisiones parlamentarias, que como ya saben, nada, o sea, cada cámara tiene sus comisiones que se encargan de distintas cosas. Y nada, las sesiones preparatorias son re importantes y no están reguladas por la Constitución, así que no las buscan porque no las van a encontrar. Acuérdense que existen, simplemente. Siguiendo, disposiciones de ambas cámaras. El artículo 64. El artículo 64 habla sobre el quórum. O sea, el quórum, como ya saben, es la cantidad de votos que se necesita en todo cuerpo colegiado para que comiencen las reuniones, y el quórum es también necesario para tomar cualquier tipo de decisión, o sea, cualquier determinación que tenga que tomar alguna de las dos cámaras requiere de un quórum. Si no se reúne el quórum, hay una reunión en minoría que solamente puede compeler a los ausentes a que vayan a las sesiones, pero la verdad es que no pueden hacer nada, tipo es como, bueno, listo, muchachos, a casa. Y nada, o sea, la Constitución dispone que ninguna cámara entrará en sesión sin la mayoría absoluta de miembros. Eso está en el artículo 64. Una vez que se reúne la mayoría necesaria para que la Cámara pueda debatir, es decir, la mayoría absoluta, es muy importante que lo siguiente, que es el segundo paso, es determinar cuál va a ser el quórum necesario para sancionar leyes o tomar decisiones. O sea, no es lo mismo el quórum base, tipo el quórum de asistencia, que el quórum que se necesita para tomar las decisiones. O sea, básicamente la regla general es que la mayoría necesaria es la llamada mayoría simple, o sea, la mayoría absoluta de presentes luego de obtenido el quórum. Después de esto, bueno, se habla en el artículo 66 sobre que cada cámara tiene su reglamento, y hay distintos tipos de privilegios. A partir del artículo 66, se nos van presentando distintos tipos de privilegios. Hay privilegios que son colectivos y hay privilegios que son individuales de cada legislador. Los privilegios o inmunidades básicamente son tutelas que dispone la Constitución en pos de garantizar un buen desempeño y amparar al Congreso y a sus integrantes. O sea, es muy importante como que existan estos privilegios para que no se arme quilombo, básicamente. Entonces, la Constitución dispone de estas inmunidades y privilegios, y se dividen en dos: los privilegios colectivos y los privilegios individuales. Los privilegios colectivos arrancan en el artículo 64 y son aquellos que le corresponden a la Cámara como órgano, la Cámara en su conjunto. Y nada, o sea, el artículo 64 nos habla de que cada Cámara evalúa la validez de las elecciones, derechos y títulos de los miembros electos. Después habla en el artículo 66 sobre que cada Cámara posee su propio reglamento, y en el mismo artículo menciona que cada Cámara posee la capacidad de advertir, corregir, suspender o remover de su cargo a algún miembro que incurra en un desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones. En el caso de que
justamente que se lleva a cabo la remoción, debe contarse con el voto afirmativo de las 2/3 partes de los presentes. Básicamente las cámaras pueden remover a los legisladores que no se porten bien, básicamente. El artículo 67 habla sobre, siguiendo con los privilegios colectivos, que cada cámara se encarga de tomar el juramento a cada uno de los integrantes y a aceptar sus renuncias, en el caso de que así sea, con la aprobación de la mitad más uno de los votos. Artículo 71. Cada cámara puede solicitar la presencia de los ministros para interpelarlos. Y el artículo 74 habla sobre que el Congreso fija la remuneración de los legisladores, o sea, el sueldo, la dieta del legislador, la fija el propio Congreso. Así de vivos. Después tenemos los privilegios o inmunidades individuales. Los privilegios individuales son aquellos que protegen la independencia y la libertad del funcionamiento del Congreso como órgano de gobierno. O sea, arrancando en el artículo 68, los legisladores poseen inmunidad de opinión, es decir, que no pueden ser interrogados judicialmente ni acusados por sus opiniones o discursos durante el desempeño del cargo. Artículo 68, los legisladores poseen inmunidad de opinión. Privilegios individuales, estos tienen que ver con legislador como persona única. Y el artículo 69 habla sobre que los legisladores poseen una inmunidad relativa de arresto. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden ser arrestados desde el día en que son elegidos hasta el fin de su mandato. O sea, no pueden, salvo que lo que dice la Constitución y la ley de fueros es que con excepción de ser encontrados cometiendo un delito. Se los encuentra infraganti y tanto la Cámara como un juez puede dictaminar que sean arrestados. Pero que no puedan ser arrestados no significa que no puedan ser procesados. Esto también lo dice la ley de fueros. Y el artículo 70 es uno muy importante que habla sobre el desafuero, que básicamente es que cada Cámara puede despojar a sus legisladores de sus fueros o privilegios a raíz de una solicitud, justamente esto viene encadenado en el artículo 70, si cometieron un delito o se cree que cometieron un delito o lo que sea, a raíz de la solicitud de un juez en presencia de una denuncia penal que tiene que haber previamente contra un cierto legislador por una supuesta comisión de un delito, se puede pedir el desafuero. Cada Cámara puede pedir y puede efectivamente ejecutar que se despoje de los fueros a sus legisladores. Antes de que la justicia pueda disponer plenamente del legislador, prevalece la voluntad de las cámaras. O sea, la cámara a la que pertenezca a ese legislador tiene que examinar y obtener los votos de las 2/3 partes para que sea positivo quitarle los fueros a ese legislador. Pero si eso no sucede, básicamente van a tener que esperar a que el legislador termine su mandato. Y después las incompatibilidades. Esto es bastante importante, o sea, cada órgano, cada poder que está dispuesto en la Constitución tiene básicamente sus incompatibilidades. Las incompatibilidades son, en este caso, el artículo 72 y 73 para ambas cámaras, o sea, los legisladores, se establece que ningún legislador en el artículo 72 puede recibir empleos o comisiones del Poder Ejecutivo, salvo los empleos de escala o escalafón, que esto, lo pueden buscar, está en la página del Congreso, lo pueden leer. Esto según la bibliografía que ustedes tienen, está destinado a que los legisladores dirijan
su total dedicación al cargo al que fueron elegidos. O sea, nada. Esto pasa también para los ministros, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero la bibliografía que ustedes tienen para leer dice que las incompatibilidades de los legisladores no son para ponerles ningún tipo de freno ni nada por el estilo, sino que tiene que ver tiene que ver con que ellos puedan desempeñarse plenamente en su labor de legisladores. Y después el artículo 73 habla sobre que no pueden, o sea, los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso. Y esto se debe a que están sujetos a ciertas obligaciones religiosas que, o sea, hay ciertos sacerdotes que son seculares que a estos no les afecta, sino que tiene que ver con los eclesiásticos regulares, ni los gobernadores de provincia. También dice que, nada, o sea, son, en el artículo 73 hay 2 incompatibilidades, eclesiásticos regulares y gobernadores de provincia. Nada, o sea, se prohíbe que sea legislador de la provincia de su mando, básicamente. ¿Qué más? O sea, son 3 incompatibilidades, artículo 72 y 2 en el artículo 73. Y nada, o sea, esto antes no se extendía, esto de los gobernadores, antes de 1994, antes del reformador de 1994, no se extendía para el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y actualmente, conforme lo dice la Constitución, después de el reformador constituyente de 1994, se extiende a todos los gobernadores, incluido jefe de gobierno. Así que, nada. Después esto, armé un gráfico sobre el proceso de formación y sanción de leyes, que, a ver si se los puedo mostrar. Tanto para el proceso de formación y sanción de leyes como... esperando que cargue. Como las atribuciones del Congreso, o sea, las facultades que tiene el Congreso. Están estos gráficos que básicamente son un resumen de lo que dice la Constitución acerca del proceso de formación y sanción de leyes, con su etapa de iniciativa, la etapa de sanción y la etapa de eficacia. Esto está todo en la carpeta del Drive de la clase esta, que después se los voy a pasar. Y nada, está también las atribuciones del Congreso. Las atribuciones del Congreso son larguísimas. Van desde el artículo 75, el artículo 75 y el artículo 76. El artículo 75 tiene 32 incisos, y no nos íbamos a poner a revisar los 32 incisos porque no nos da la vida. Así que está este gráfico que está cargando con todas las atribuciones del Congreso, que están separadas en las distintas clasificaciones. Ahí va. Las económico-financieras, impositivas, de política exterior, de política interior, de defensa y seguridad, las administrativas y las que se llaman de progreso. Todo esto, de nuevo, al final de la clase les paso el link. Está tanto el Power como estas 2 cosas están ahí. Así que nada, después las pueden revisar tranquilos. Así que nada, eso para las atribuciones del Congreso del artículo 75. En el artículo 76 de la Constitución también habla sobre las atribuciones del Congreso, y básicamente nos dice que está prohibida la delegación legislativa, según la Constitución. Que esto se va y viene todo el tiempo. O sea, esto de la delegación legislativa va y viene todo el tiempo a lo largo de la Constitución, porque tiene excepciones, como toda norma. Y nada, o sea, en este caso, el artículo 76 dice que está prohibida la delegación legislativa. O sea, la delegación legislativa es la habilitación excepcional y limitada que le da el Congreso al Poder Ejecutivo. ¿Y qué pasa?
está prohibida, pero salvo que sea en materia de administración o emergencia. O sea, el poder legislativo, al Congreso, le puede permitir al Poder Ejecutivo, al presidente, poseer temporalmente de algunas facultades legislativas que, según la Constitución, son exclusivamente del Poder Legislativo. O sea, esto en materia de administración y emergencia política. Y en el caso de que el Poder Legislativo le brinde al Poder Ejecutivo la posibilidad de ejercer las facultades legislativas, se tiene que fijar, o sea, el Congreso debe fijar el plazo y las bases de esto. Y nada, o sea, el Congreso fija un plazo para su ejercicio y dicta ciertas bases para dicha delegación, sancionando un reglamento delegado que posee la jerarquía normativa de una ley. Y nada, o sea, la delegación legislativa básicamente es una excepción al principio de división de poderes, según la bibliografía que ustedes tienen, y a pesar de estar regulada por la Constitución, va en contra del subprincipio de corrección funcional. Esto quiere decir que, o sea, este principio establece que las facultades dispuestas por el texto constitucional para cada uno de los poderes deben ser únicamente ejercidas por ellos y no por los demás. O sea, en cierto punto esto habla sobre emergencia y qué sé yo, pero muchos consideran que básicamente se está yendo en contra del subprincipio de la corrección funcional intrapoderes. Y nada, antes de pasar al Poder Ejecutivo, en la reforma constitucional de 1994, al Poder Legislativo se le adhieren dos órganos de control extrapoderes. O sea, se incorporan los llamados órganos extrapoderes, que son denominados así porque poseen una autonomía funcional y no tienen por qué, o sea, no reciben ningún tipo de instrucciones de ninguno de los tres poderes clásicos de gobierno. Estos órganos son la Auditoría General de la Nación y el Defensor del Pueblo. Nada, eso. O sea, se relaciona con el poder legislativo, pero la verdad es que, o sea, no tienen, o sea, no es que reciben instrucciones ni nada por el estilo, pero bueno, quería mencionarlo nada más. Nada, avanzamos con el Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo arranca en el artículo 87 de la Constitución y, según lo establecido por este mismo, la Constitución Nacional nos dice que el Poder Ejecutivo es unipersonal. O sea, el Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el título de Presidente de la Nación Argentina. Y nada, o sea, para afirmar que estamos en presencia de un sistema presidencial, que esto de nuestra Constitución lo obtiene del modelo americano, deben poder identificarse las siguientes características. Primero, que el presidente sea jefe de Estado y jefe de gobierno a la vez. Segundo, que el presidente posea la legitimidad electoral propia. Tercero, que haya rigidez de mandato, o sea, que se indique una duración exacta y una destitución únicamente posible mediante juicio político. O sea, al presidente no se lo puede destituir porque sí, sino que sea únicamente juicio político. Y la cuarta característica del presidencialismo es que la división de poderes entre poder ejecutivo y poder legislativo tiene que ser fuerte. O sea, el presidente no es, bajo ninguna circunstancia, un legislador. Posee atribuciones, funciones y procedimientos de elección y destitución que son diferentes a los del poder legislativo y, más allá de esta excepción que vimos recién de la delegación legislativa, o sea, está prohibida la delegación legislativa. El presidente no tiene esas facultades. Pero, nada, o sea, siguiendo con el artículo 88, el artículo 88 habla sobre la cefalía.
es re importante porque dice un montón de cosas. O sea, el artículo 88 reglamenta que la cefalía presidencial implica la ausencia del presidente en ejercicio. Y según este artículo, tiene distintas causas y distintas características. O sea, la cefalía se divide en permanente, la cual es aquella que se provoca por la muerte o por la renuncia del presidente, y después tenemos la transitoria, que habla sobre enfermedad o ausencia de la capital o destitución por juicio político, que esa es tipo otra, la última. Nada, o sea, en el caso de que sea transitoria, es decir, que está enfermo o que se ausentó de la capital o lo que sea, el vicepresidente es el cual ejerce temporalmente las funciones del presidente mientras no está. Y si se tratase de una cefalía permanente, el vicepresidente es el que ejercerá el cargo de presidente prestando juramento ante la Asamblea Legislativa. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué sucede en el caso de que haya cefalía de presidente y de vice? En el caso de que esto suceda, según el artículo 88, el Congreso va a determinar qué funcionario público será el encargado de desempeñar la presidencia hasta que haya nada, o sea, que se haya cesado la causa de inhabilidad que posee el presidente, que en el caso de, por ejemplo, esto del vicepresidente, o que un nuevo presidente sea electo. O sea, el Congreso dispone de la facultad de elegir quién va a ser la persona que se encargue del Poder Ejecutivo, mientras el presidente, si hay acefalía presidencial permanente. Según, distintas leyes que se sancionaron, si es transitoria la cefalía, el orden sucesorio va primero, o sea, en el caso de que, de nuevo, no esté ni el presidente ni el vicepresidente. O sea, en el caso de que no esté ni presidente ni vice, es el Congreso el que va a dictaminar si viene el presidente provisorio del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados o el presidente de la Corte Suprema, en ese orden. O sea, si no puede ninguno, ya se desmadra todo y vamos a buscar a que podamos. Y ahí, de nuevo, es el Congreso el que va a elegir quién es esa persona. Pero bueno, hay todo un orden sucesorio, pero los principales son estos. Si el presidente no está, viene el presidente. Si el vicepresidente tampoco está, es el presidente provisorio del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados y, por último, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y en el caso de que la cefalía sea definitiva, el orden sucesorio es el mismo. O sea, el funcionario, si en el caso de que sea definitiva, el funcionario asume únicamente para convocar asamblea legislativa. Y nada, o sea, la asamblea legislativa es la encargada de determinar quién va a terminar el mandato bajo el título de en ejercicio o presidente en ejercicio del Poder Ejecutivo o en ejercicio del Poder Ejecutivo. Básicamente no es el presidente de la Nación, sino que simplemente está en ejercicio provisorio del Poder Ejecutivo. Y nada, o sea, mientras tanto, senador, diputado, gobernador que tome el puesto de la presidencia va a dejar vacante su cargo original. O sea, si asume un senador, el senador no es senador y está en ejercicio del Poder Ejecutivo, sino que deja su banca de senador provisoriamente y se convierte en la persona que está a cargo o en ejercicio del Poder Ejecutivo. Nada, eso. O sea, también algo importante que me olvidé de mencionar, en el caso de que, siguiendo con acefalía de presidente y vice, si ambos no están, definitivamente, si ya en ese momento sucedió una elección y hay presidente y vice electos por el pueblo, son el presidente y vicepresidente electos por el pueblo los encargados de asumir los cargos que se encuentran acéfalos. O sea que
a pesar de asumir antes de tiempo, su mandato de los 4 años, según el artículo 91 de la Constitución, va a comenzar el día que termine el mandato de las personas estas que se fueron por alguna razón. Y nada, eso, o sea, avanzando con el artículo 89, los requisitos constitucionales para ser presidente son los mismos que para ser senador, exceptuando que para ser presidente se dice que la persona tiene que haber nacido en el territorio argentino o ser hijo de un ciudadano nativo habiendo nacido en un país extranjero. Y después las cualidades que ya dijimos para ser senador hablan sobre tener al menos 30 años, 6 años de ciudadanía en ejercicio y todo esto de la exigencia de la renta anual de 2.000 pesos fuertes. Ya hablamos que es una exigencia, pero la verdad es que nunca se pidió. Y la reforma de 1994 suprimió el requisito de ser católico. Así que eso ya no es más un requisito, pero el requisito sí es haber nacido en la Argentina o ser hijo de ciudadanos nativos habiendo nacido en el exterior. Nada, o sea, después de esto viene el artículo 90 que habla sobre el mandato presidencial. A lo largo de toda nuestra historia, claramente vimos cómo la reelección fue un tema bastante controversial y nada, o sea, las distintas constituciones fueron diciendo cualquier cosa. Tipo, la Constitución de 1853, por ejemplo, no la prohibía, pero decía que no podía ser inmediata. Después tenemos la reforma de 1949, que es la que no se derogó. Básicamente trató de introducir una reelección indefinida, pero, o sea, como se derogó, se volvió a lo dictado en 1853, que es que no se prohibía, pero no era inmediata. Y después, o sea, según el artículo 90 de la Constitución, ahora tanto presidente como vice pueden ser reelegidos o sucederse recíprocamente solamente una vez, o sea, un periodo consecutivo. Y una vez que hayan sido reelegidos o hubo una sucesión recíproca, deben esperar al menos un periodo de 4 años para poder presentarse nuevamente en cualquiera de los dos cargos. O sea, es interesante pensar todo este tema, que la bibliografía lo pone sobre la mesa, que es un poco que no se permite la reelección indefinida, porque está esto de que, bueno, puedes ser reelecto y después tenés que parar un poquito el carro y después puedes seguir. Entonces, como que no es no es una reelección indefinida, pero en cierto punto te puedes presentar siempre que quieras, o sea, salvo que no se pueda, pero se entiende, o sea, te puedes presentar siempre que puedas. Después se habla sobre la rigidez de mandato. La rigidez de mandato habla sobre que el periodo del presidente dura 4 años y que una vez que terminen esos 4 años, ya está. O sea, ese periodo no puede ser alterado. Después, la incompatibilidad del presidente es que el artículo está en el artículo 92 y dice que no podrán ejercer otro empleo ni recibir ningún tipo de sueldo o remuneración de la nación ni de ninguna de las provincias. Después tenemos en el artículo 93 el juramento, que básicamente presta juramento tanto presidente como vice, o sea, ante la Asamblea Legislativa. Y nada, eso, básicamente. Después seguimos con la forma de elección del presidente, que es el capítulo 2 de la sección de Poder Ejecutivo. Y habla sobre sobre la fórmula, en primer lugar. El artículo 94 nos habla sobre que la fórmula electoral del presidente y vice es inalterable y debe ser elegida directamente por el pueblo de manera simultánea en todo el territorio nacional. O sea, el país tiene que conformar un distrito electoral único. Después, o sea,
El artículo 95 nos dice que las elecciones deben realizarse dentro de los 2 meses anteriores a la conclusión del mandato, o sea que, o sea, con la reforma de 1994 se introdujo esto de la segunda vuelta, lo que quiere decir que si antes de que termine el mandato, o sea, como que la Constitución pone que la elección tiene que realizarse dentro de los últimos 2 meses del mandato anterior, pero teniendo en cuenta que ahora con la reforma de 1994 nosotros tenemos la posibilidad de una segunda vuelta, el plazo de la elección es todavía más limitado, porque justamente tiene que caber la posibilidad de que haya primera y segunda vuelta en el caso de que sea necesaria, ¿no? No siempre va a ser necesaria, pero en el caso de que así sea, se tiene que contemplar eso y entonces eso, se tienen que contemplar aún más los periodos entre finalización de mandato y elecciones. Y después los siguientes artículos hablan específicamente sobre las elecciones y los resultados. Según el artículo 96 nos habla sobre la introducción de la segunda vuelta electoral y pasando ya a los artículos 97 y 98 nos hablan sobre los votos afirmativos válidamente emitidos. Que o sea, según el artículo 97, nos dice que la primera vuelta es ganada por la fórmula que obtenga más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos. O sea que no se tienen en cuenta los votos nulos ni los votos en blanco. En el caso de que no se alcance el porcentaje de los 45, lo que nos dice el artículo 98 es que la fórmula más votada tiene que llegar al menos al 40% de los votos afirmativos válidamente emitidos, manteniendo una diferencia de al menos el 10% respecto de la segunda fórmula para ser proclamados como presidente y vicepresidente de la nación. O sea que si ninguno de estos se cumple ninguno de estos dictámenes, tanto el 45% para ser de una o el del 40% con el 10% de diferencia para también ganar de una, las dos fórmulas más votadas van a tener que ir a la segunda vuelta electoral, donde va a ganar sin una restricción de porcentajes la que alcance el mayor porcentaje. Y o sea, después algo muy importante que también está en la bibliografía y se habla de esto es sobre los fallecimientos y renuncias entre la primera y la segunda vuelta. O sea, esto bastante, qué sé yo, específico, pero el artículo 154 del Código Nacional Electoral habla de los fallecimientos y regula que ante el fallecimiento de los dos integrantes de alguna de las dos fórmulas más votadas, entre la primera y la segunda vuelta electoral, tiene que realizar una nueva elección. O sea, en el caso de que fallezca uno de los dos candidatos de cualquiera de las dos fórmulas, el partido político, alianza electoral correspondiente, tiene que cubrir la vacante del plazo en esos 7 días. Pero, ¿qué pasa? O sea, no necesariamente tienen por qué morirse, sino que pueden renunciar. Entonces, el artículo 155 del Código Nacional Electoral nos dice que ante la renuncia de los dos candidatos de alguna de las dos fórmulas más votadas en la primera vuelta, inmediatamente se proclama como ganadora la otra. Pero en el caso de que renuncie uno, ya sea el presidente o el vice, o sea, esa vacante no se cubre. Si el renunciante es el presidente, es el vice el que toma el lugar de presidente en la fórmula, y en el caso de que renuncie el vice, el presidente no tendrá vice, básicamente. No se puede saldar esa vacante, porque es una renuncia. Después, las atribuciones del presidente arrancan en el artículo 99, y como todo artículo de atribuciones es bastante largo, posee 20 incisos, y en este caso no hice un gráfico, pero están divididas, que ahora les digo cuáles son las divisiones. O sea, las atribuciones del presidente se encuentran reguladas principalmente en el artículo 99, pero como vimos hay varias cosas dispersas. Entre otras, se establece que en el artículo 99, inciso 1, el presidente es el jefe supremo de la nación
jefe de gobierno, es el comandante de las Fuerzas Armadas y es el responsable político de la administración general del país. Con la reforma de 1994 se suprimió la jefatura de la capital federal, porque se otorgó la autonomía justamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, se quedó con las jefaturas presidenciales: jefe supremo de la nación, jefe de gobierno, comandante de las Fuerzas Armadas y responsable político. Entre estas cosas que son las principales y que cada una tiene, por supuesto, sus atribuciones, están las distintas atribuciones en el artículo 99. Las primeras son las de organización. Básicamente, el presidente tiene la facultad de nombrar y de remover a los funcionarios diplomáticos, puede nombrar y remover al jefe de gabinete y a los ministros, puede inaugurar anualmente, o sea, es su deber, es su facultad, inaugurar anualmente las sesiones del Congreso, tiene la facultad de declarar el estado de sitio, también de declarar la intervención federal y, por último, la intervención federal siempre y cuando el Congreso está en receso. Tanto el estado del sitio como la intervención federal no las puede declarar por sí solo porque no es facultad de él, según el artículo 75, es facultad del Congreso, pero si el Congreso está en receso, es facultad del presidente. Después tenemos las atribuciones económicas y financieras, que básicamente el presidente es el encargado de supervisar la tarea del jefe de gabinete respecto a la recaudación de las rentas nacionales, que son facultad del jefe de gabinete, que lo vamos a ver después. Y después están las atribuciones militares, que como es el comandante de las Fuerzas Armadas, dispone de las Fuerzas Armadas y puede ordenar su distribución, o también puede declarar la guerra con la autorización del Congreso. Después tenemos las relaciones exteriores, que las atribuciones que se vinculan a las relaciones exteriores tienen que ver con que él es el representante de la República ante la comunidad internacional y es el encargado de concluir y firmar los tratados internacionales que la Argentina pueda llegar a tener. Después están las atribuciones colegislativas. Esto tiene que ver con que el presidente tiene la iniciativa legislativa. Puede, como hablamos anteriormente, con las sesiones extraordinarias, puede básicamente presentar un temario y hacer que el Congreso se reúna a debatirlo. Es su facultad promulgar las leyes, dictar decretos reglamentarios, ejercer el veto de las leyes en el caso de que no le parezcan. También puede convocar sesiones ordinarias y sesiones extraordinarias, y también puede las sesiones de prórroga, puede prorrogar las sesiones ordinarias del Congreso. Después también posee atribuciones judiciales. Las atribuciones judiciales son 4. Puede conceder indultos, puede conmutar penas, designar a los ministros a los miembros de la Corte Suprema, siempre y cuando haya acuerdo del Senado, que es un acuerdo de los 2/3 de los miembros presentes del Senado en sesión pública, convocada a ese efecto, que esto viene con la reforma de 1994, que sean públicas. Antes privadas no pasaba nada, ahora se requiere que sean públicas. Y la cuarta es que los jueces de los tribunales inferiores pueden ser designados por el presidente, de nuevo con acuerdo del Senado, o sea, de las 2/3 partes de los miembros presentes
Senado con, o sea, teniendo en cuenta la propuesta que pone el Consejo de la Magistratura. O sea, el Consejo de la Magistratura dispone de una lista de personas y el presidente, con acuerdo del Senado, en una sesión pública, es el encargado básicamente de designarlos. Y después, siguiendo con los decretos y los reglamentos, están, con las facultades están los decretos y los reglamentos. Los decretos o reglamentos son varios, hay distintos tipos de decretos y o sea, son facultad únicamente del presidente y hay distintos tipos que, o sea, en primer lugar están los decretos reglamentarios o de ejecución, que están en el inciso 2 del artículo 99, que dice que el presidente expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. O sea que el objetivo de estas normas es regular los detalles necesarios para que las leyes puedan cumplirse, o sea, a la hora de promulgarlas. O sea, puede poner decretos reglamentarios que regulen los detalles que sean necesarios. Depende el contexto en el cual se disponga esa norma. Y después tenemos los decretos o reglamentos autónomos, que están en el inciso 1 del artículo 99, perdón. O sea, los decretos autónomos tienen que ver con, que son aquellos que los dicta el presidente para ejercer las facultades que le otorga la Constitución. O sea, nombrar ministros, otorgar indultos, intervenir provincias, eso. Jefe de gabinete, diplomáticos, todas estas cosas que ya dijimos. Y eso, artículo 99, inciso 1. Después están los derechos, estoy re quemada ya, los decretos de necesidad de urgencia. Los decretos de necesidad de urgencia están reglamentados en el artículo 99, inciso 1. Y básicamente son los que dicta el presidente sobre materias cuya regulación le corresponde al Congreso, pero lo hace en situaciones o circunstancias excepcionales que hacen imposible seguir los trámites previstos por la Constitución para la sanción de las leyes. O sea, en el caso de que suceda algo X y por alguna razón no se puede seguir con ese trámite, por los tiempos o lo que sea, el presidente se encarga de sacar un decreto de necesidad de urgencia, el cual tiene que ser después aprobado por el Congreso, así que o sea, se establece en primer lugar que el Poder Ejecutivo no puede emitir disposiciones legislativas, pero está la excepción esta de que podrá dictar normas de carácter legislativo en circunstancias excepcionales, básicamente. Pero que no puede tratarse en ningún tipo de materia penal, tributaria, electoral o sobre el régimen de partidos políticos. Después también impone, este artículo 99, inciso 3, impone las condiciones en las cuales estos decretos de necesidad de urgencia tengan validez. O sea, la validez de esto tiene que ver que primero tiene que haber un acuerdo entre ministros y jefe de gabinete, o sea, tienen que ser refrendados por ministro jefe de gabinete. El jefe de gabinete personalmente tiene que ir después de 10 días a someter el decreto a la consideración de la comisión bicameral y en ese plazo de 10 días el Congreso eleva el decreto a un despacho donde se va a tratar, básicamente, cada cámara va a tratar si le parece bien o no el DNU y lo van a tratar, lo van a aprobar o por lo contrario lo van a derogar, básicamente. Y, perdón, me faltó
Uno, los decretos delegados. Los decretos delegados, ya lo hablamos antes, están en el artículo 76, y son aquellos que dicta el presidente en el marco de delegación legislativa. ¿Cuál es la diferencia acá? O sea, la delegación legislativa es previamente puesta por el Congreso. El Congreso dice, che, hacenos esto, porfa, en este plazo, con estas bases, con estas condiciones, con esto todo. El DNU viene del Poder Ejecutivo directamente. Es la diferencia. Están los decretos delegados, que provienen del Congreso, y provienen del Congreso en el sentido de que tienen el permiso del Congreso. En el caso de los decretos de necesidad de urgencia, no tienen el permiso del Congreso en un principio, sino que después tienen que ser aprobados. El jefe de gabinete, pasando ya a otro tema, el capítulo del jefe de gabinete es el capítulo 4 y habla sobre funciones, atribuciones, todo del jefe de gabinete. Este capítulo fue incorporado en 1994 con la reforma constitucional, y su incorporación básicamente fue motivo de lograr el acuerdo entre Alfonsín y Menem, donde Alfonsín, entre otros requisitos, pone la creación del jefe de gabinete para apoyar la solicitud de reforma constitucional que, básicamente el Partido Justicialista requería del Partido Radical, ya que el Partido Radical era la segunda mayoría en el Congreso y necesitaba la aprobación de la reforma. Entonces, el jefe de gabinete cumple la función de ministro coordinador más que de primer ministro, según lo que dice la bibliografía, y esto se debe a que, además de ser el encargado de ejercer las funciones y atribuciones que le delega el presidente de la Nación, que esto está en el artículo 100, inciso 2 y 4, es el encargado de coordinar, preparar y convocar todas las reuniones de gabinete de ministros, presidiéndolas en el caso de que el presidente no pueda, según lo establecido por el artículo 100, inciso 5. Y eso, también el jefe de gabinete puede efectuar los nombramientos de los empleados de la administración que no le correspondan exclusivamente al presidente. El jefe de gabinete es nombrado por el presidente, según lo pone el artículo 99, inciso 7, y el presidente es el encargado también de removerlo por decisión propia, pero puede ser también destituido por otros motivos, como por ejemplo el juicio político, en el que debe haber una causa en su contra. Pero también se puede dar por la censura de una de las cámaras, o sea, las cámaras tienen la atribución de poder interpelar al jefe de gabinete, a los ministros. Entonces, si se aprueba la censura con la mayoría absoluta del total de ambas cámaras, no es necesario que haya ninguna causa y el jefe de gabinete básicamente se inhabilita por un plazo. Las atribuciones del jefe de gabinete son varias, pero en relación a la administración pública, el jefe de gabinete se ocupa de la administración general del país, según el artículo 100, inciso 1, de la expedición de los actos que necesite para ejercer sus facultades. En el inciso 2, puede nombrar empleados administrativos, que si no lo hizo previamente el presidente. Las reuniones de gabinete, preside las reuniones de gabinete y las dirige en el caso de que el presidente no esté o no pueda. Y es una de sus facultades más importantes, es la de refrendar los decretos del presidente y ejercer las funciones y atribuciones que éste le indique, según el artículo 100, inciso 4. En relación a las atribuciones que tiene el jefe de gabinete, según en relación al Congreso, básicamente el jefe de gabinete envía proyectos de ley a los ministerios y proyectos de presupuesto nacional, y es el encargado de recaudar la renta de la nación y llevar a cabo la ley de presupuesto nacional, según incisos 6 y 7. Después tiene la obligación de concurrir a las sesiones del Congreso, y
Y después tiene también la necesidad, o sea, el Congreso le impone la necesidad de dejar un informe, una memoria sobre los negocios del Estado de cada departamento, de cada ministerio. Después, esto tiene que presentar informes que el Congreso le solicite, no solamente de los departamentos o ministerios, sino de lo que el Congreso quiera saber. Nada, eso, básicamente para el jefe de gabinete. Y pasando a los ministros. Los ministros son también nombrados por el presidente, según artículo 99, inciso 7, y son removidos por el presidente si éste lo desea, o pueden ser destituidos como el jefe de gabinete por juicio político. Y el número de ministros no lo establece la Constitución, lo establece una ley especial que actualmente es la ley 22.520 o la conocida como ley de ministerios, que en el título 6, si no me equivoco, enuncia las incompatibilidades de los ministros, que básicamente, dice que los ministros deberán abstenerse de ejercer, con la sola excepción de la docencia, todo tipo de actividad comercial, negocio, empresa o profesión que directa o indirectamente tenga vinculaciones con los poderes, organismos o empresas nacionales, provinciales y municipales. Después, no pueden intervenir en juicios, litigios o gestiones nacionales, provinciales o municipales, ni tampoco pueden ser senadores ni diputados, ni sin hacer dimisión de sus empleos como ministros. Y la última unidad, por fin, es Poder Judicial, que es horrible. Es una unidad bastante pesada. Y en primer lugar, según la Constitución Nacional, el Poder Judicial arranca en el artículo 108. Y el artículo 108 dispone que la Corte Suprema es el tribunal más alto de la Argentina y es el órgano máximo del Poder Judicial. Después están los otros tribunales inferiores que los establece el Congreso a lo largo de todo el territorio argentino. Y la Constitución nos habla sobre la organización judicial argentina. La organización, como nosotros poseemos una organización federal en nuestro país, existen dos órdenes jurisdiccionales. El primero es el federal, con la Corte Suprema de Justicia Nacional, y los tribunales federales inferiores, que son, de nuevo, creados por el Congreso a lo largo del territorio argentino. Y la competencia de estos tribunales se establece por materia, partes y lugar de donde se producen los hechos generados de la causa. Y después tenemos la jurisdicción local, que básicamente es la provincial, es el poder judicial de cada provincia, que corresponde a los tribunales provinciales, que básicamente son los competentes para intervenir en los casos que suscitan las cuestiones de derecho común que están previstas en el artículo 75, inciso 12 de la Constitución, y son resultantes de leyes locales y las que emanan de leyes nacionales que no establezcan la ejecución necesaria del Poder Judicial federal o nacional. Y más allá de lo que dice la Constitución Nacional sobre la organización judicial a lo largo de nuestro territorio, tenemos la Organización Judicial Argentina, que establece la Ley 27, que fue sancionada hace muchísimo tiempo, tipo en 1860, 1862, y en ella se enmarcan los requisitos para que los jueces puedan proceder actuando lo que se reglamenta en la Constitución Nacional, que es el artículo 116, con las atribuciones del Poder Judicial. Básicamente, la Corte Suprema de Justicia y los tribunales inferiores, se les pide que tengan el conocimiento de todas las causas
que versen sobre puntos regidos por la Constitución o por las leyes de la Nación. En el artículo 1, entonces, la justicia nacional procederá aplicando la Constitución nacional y las leyes nacionales. Y el artículo 2 dice que la Corte Suprema de Justicia y los tribunales inferiores nunca proceden de oficio y solo ejercen jurisdicción en los casos contenciosos en que es requerida a instancia aparte. Básicamente eso, o sea, no el Poder Judicial, no importa de dónde, no ejerce porque sí, sino que hay un marco legal que pide que tome parte en los distintos problemas. Después, la Constitución Nacional nos dice que, en el artículo 99, inciso 4, que ya vimos, que los jueces son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de 2/3 de los miembros presentes del Senado en sesión pública, que de nuevo esto es algo que se agregó en 1994, y su nombramiento se conserva mientras dure su buena conducta, según el artículo 110. Obviamente cumpliendo, o sea, esto se remite al artículo 16 de la Constitución, que habla sobre los requisitos de idoneidad. Pero bueno, o sea, en definitiva, la Constitución Nacional no establece un número de jueces de la Corte Suprema de Justicia, sino que eso le compete al Congreso. Pero bueno, otra cosa importante antes de pasar a esto es que la reforma de 1994 establece que a pesar de que, bueno, nada, o sea, esto de que se mantendrán en su cargo mientras dure su buena conducta, los jueces van a cesar inmediatamente de sus cargos al cumplir los 75 años de edad, según el artículo 99, inciso 4. El cese es automático, a menos que el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, procediera a efectuar como básicamente una prórroga, o sea, es un nuevo nombramiento por un lapso de 5 años más. Y este nuevo nombramiento puede ser repetido indefinidamente. Aunque tampoco mucho, porque una persona tampoco vive tanto como para ser juez tantos años, pero, o sea, se puede repetir indefinidamente. Y nada, o sea, esto, la Constitución Nacional no, es importante esto, no pone un número de jueces. Pero bueno, pasando a algo súper importante y bastante extraño a veces para leer, es el rol institucional y la jurisprudencia. O sea, básicamente, perdón, es que me estaban llamando y me distraje. Básicamente, el rol institucional de la Corte Suprema de Justicia es asegurar la supremacía de la Constitución Nacional. O sea, es el intérprete final de la Constitución. Es el encargado, es la encargada, la Corte Suprema de Justicia, de custodiar los derechos y garantías que se enuncian en la Constitución y de participar en el gobierno de la República, porque es uno de los 3 poderes. Es el órgano máximo del Poder Judicial. Entonces, esto es muy importante, que ejerce la función jurisprudencial. Como está a cargo del Poder Judicial Nacional, está a cargo de la interpretación y de la sistematización de las normas y los actos estatales. Y, como instancia final, la Corte Suprema de Justicia se encarga del ejercicio de la jurisprudencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si todas las personas son iguales ante la ley, el juez debe dar la misma respuesta jurídica a todos los casos iguales, semejantes o análogos. O sea que una vez que la norma ha sido interpretada en un determinado sentido para su aplicación a X caso concreto, esa interpretación adquiere carácter de precedente jurisprudencial. Entonces se pasa a ser una norma general, o sea, de norma general y abstracta, de modo que en el futuro, como dice el PowerPoint, en el futuro todos los casos semejantes
cuando ya fueran resueltos, tendrán la misma solución jurídica que lo que pone la jurisprudencia, digamos, lo que garantiza que al ciudadano, o sea, que cualquier ciudadano que se encuentre en una situación donde requiere de una solución por parte de la justicia, básicamente va a haber una justicia más o menos predecible, o sea, la justicia va a saber por dónde actuar y por consiguiente se genera una seguridad jurídica para básicamente resolver y desenvolverse en sus actividades. Básicamente es como lo que se habla sobre el mecanismo vinculante de los fallos. Cuando los fallos son resueltos, se agregan a la jurisprudencia, entonces todos los jueces de la Corte Suprema de Justicia tienen que saber cuáles fueron las soluciones de los fallos, porque no puede haber contradicciones. O sea, si en un fallo dijiste una cosa, en el próximo vas a tener que mantenerlo y vas a tener que citar ese fallo. Entonces, la jurisprudencia lo que nos dice es eso, es como una especie de archivo en el cual, si se resolvió un caso de tal forma, los casos que sean parecidos se van a resolver de la misma manera. Y bueno, nada, o sea, esto también un poco de la mano de la manera en la que actúa la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema no puede actuar si no hay un caso judicial. O sea, la Corte Suprema solamente ejerce jurisdicción en los casos contenciosos, o sea, donde es requerida la Corte Suprema como instancia aparte. La Corte Suprema no actúa de oficio, o sea, el objeto de la jurisprudencia nacional es decidir causas, no cuestiones abstractas de derechos X, sino es decidir causas y casos judiciales específicos. Los jueces nacionales, al dar los fallos, tienen que limitarse a lo que tratan específicamente. O sea, esto de que no pueden actuar de oficio se va a eso, a que no pueden salir de la nada y decir, yo quiero actuar acá, sino que es necesario que se pida que la Corte Suprema tome parte y se tiene que limitar a eso que trata y no hacer declaraciones que trastoquen de ninguna forma los intereses que son ajenos al juicio. Entonces, si hay una caso judicial, significa que hay partes que no se ponen de acuerdo sobre ciertos hechos y o el derecho que tiene que aplicarse para una relación jurídica. Y por ende necesitan de un tercero imparcial, que en este caso va a ser un juez de la Corte Suprema de Justicia, para decidir sobre la cuestión. Y acá entran en juego las controversias. La controversia fáctica jurídica, que básicamente elimina la posibilidad de que los jueces emitan opiniones. Los jueces deciden sobre lo concreto, no sobre lo abstracto. Y la controversia de la Corte Suprema tiene que ser actual, o sea, la controversia del caso tiene que ser actual y tiene que ser del momento en el cual es planteada. O sea, no se puede hablar sobre un hecho que aún no pasó, ni se puede tratar sobre algo que ya fue concluido. Tiene que hablarse sobre algo de ahora, o sea, no se puede derivar de lo abstracto. Y por último, esto del caso judicial es un límite legal y constitucional para la actuación del Poder Judicial en general. O sea, ya no necesariamente hablando sobre la Corte Suprema, sino hablando sobre cualquier tribunal, sobre cualquier cosa, se necesita un caso judicial, se necesita una causa para resolver. O sea, no se puede resolver algo porque sí, sino que tiene que haber una causa, lo cual es sumamente importante para nuestro sistema jurídico, donde el Poder Judicial es el que controla la constitución de leyes del Congreso y los actos del Poder Ejecutivo. O sea, parte de su tarea es un poco eso, controlar que las cosas vayan de acuerdo a la Constitución y a las leyes ya escritas. Y después nada, o sea, esto es parte de la división de poderes, o sea, es el Poder Judicial se encarga de restringir la revisión constitucional, o sea, el control constitucional es pura y exclusivamente del Poder Judicial. Y después tenemos la legitimación. La legitimación es otro concepto que es necesario para entender cómo procede la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial en general. O sea, apunta al quién del proceso. ¿Quién está jurídicamente habilitado para plantear un asunto a los tribunales?
O sea, si la causa es una controversia concreta y actual entre pares, estas solo alcanzan ese rango cuando están legitimadas para hacerlo al comprobar que hay un interés de pretensión entre las partes. Esto quiere decir que hay un caso judicial que tiene que ser resuelto, básicamente porque hay un problema. Y el último tema es el control de constitucionalidad. O sea, el control de constitucionalidad, a grandes rasgos, es la revisión de la adecuación de las normas dictadas por las autoridades mediante la interpretación de los requisitos establecidos en la Constitución Nacional o de la Constitución Provincial. El artículo 31 habla sobre la supremacía constitucional y la necesidad de poner a la Constitución, o sea, en la jerarquía de las normas está la Constitución Nacional como primera. Y el artículo 116 habla sobre o sea, el poder judicial, o sea, la Constitución Nacional determina la competencia de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores. Es decir, que, o sea, la revisión, el control de constitucionalidad es la forma en la que tienen el Poder Judicial, la Corte Suprema, más que nada, de controlar que todo esté yendo acorde a la Constitución, o sea, que se sigan los requisitos establecidos en la Corte, en la Constitución Nacional y siguiendo la línea de las leyes ya establecidas. Esto es lo que hablábamos antes, o sea, tiene que desarrollarse dentro de un caso o controversia judicial, o sea, tiene que ser actual, tiene que haber un caso judicial que ponga los marcos legales, o sea, el marco legal en el cual va a actuar sin sea de oficio. Y la controversia judicial tiene que ver con que es fáctico-jurídica y que es actual. Después, este tema es importante, es interesante, que el control constitucional es difuso, o sea que cualquier tribunal puede ejercerlo en definitiva, pero la Corte Suprema de Justicia siempre es el último intérprete de la palabra de la Constitución Nacional. Y o sea, el control de constitucionalidad no procede en casos abstractos. Después, o sea, la declaración de inconstitucionalidad que puede surgir entre, ¿cómo se llama?, en un juicio, básicamente carece de efectos derogatorios genéricos. Lo que quiere decir que si se pone como inconstitucionalidad a una inconstitucional a una norma, esa norma no se deroga, o sea, esa norma sigue vigente, pero no se aplica a ese caso concreto. O sea, para ese caso concreto la norma es inconstitucional. Entonces, y para casos similares también va a ser inconstitucional. Pero la ley declarada sigue vigente, no se deroga, pero no se aplica al caso concreto. Y por último, todo este tema de la brecha interpretativa, o sea, hay una gran multiplicidad de criterios de interpretación de la Constitución Nacional. Y los jueces, según la Constitución, no, o sea, expresamente no se pide que se siga ninguna interpretación o ningún, ¿cómo se llama? Ningún criterio para leer a la Constitución o sacar alguna conclusión. Así que, bueno, pueden tomar distintos tipos de caminos. Pueden hacer una interpretación literal, que tiene que ver con lo semántico plenamente. Después de una interpretación de voluntad, que es la voluntad del autor. O sea, piensan cuál sería la razón por la cual esa persona escribió esa norma. Y después está la interpretación del contexto, o sea, cómo, dónde, cuándo estaba esa persona que escribió la norma, en qué momento histórico, y todas esas cosas. Bueno, hay distintas interpretaciones, cada juez puede tomar una y no es necesario tomar una tampoco, o sea, pueden hacer una interpretación literal y una interpretación de voluntad a la vez, se pueden hacer un montón de cosas y eso se decide sobre la marcha y en la Constitución nada de eso está escrito, si se quiere. Entonces, eso, básicamente, y eso
daría la conclusión a la clase. Nada, esto, o sea, ahora paso, este es el link de la carpeta de la clase, que tiene el Power y los archivos, y después está lo de la resumería de Urbana, que hay resúmenes sobre un montón de materias, o sea, están todas las materias, tanto obligatorias como electivas, y